Buenas noches a todos. Les habla el doctor Joaquín Darío Treviño Báez, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Bienvenidos a nuestra primera sesión académica mensual del presente año, correspondiente al mes de enero, que en breve dará inicio. Esta es segunda llamada. Dreams, life's a highway, too many roads bypass my way. Oh, they never begin. Innocence coming a grip at the hands of life's stinking cold thief. That's my concept of sin. Does heaven wait? Oh, heavenly, over the next horizon. Oh, look at us now, quit driving. Some things hurt more, much more than cussing girls. Look at us now, still cutting. What adds up the way it did when we were young. Look at us now, quit driving. Some things hurt more, much more than cussing girls. Life's a drive through a glass bowl. What's it do to a young soul? We are deeply concerned. Someone stops for direction. Something responds deep in our engines. We have all been burned. Does heaven wait? Oh, heavenly,
this one race she won't win. 'Cause life's a cruise with a good trick. Too many folks feeling caught. Buenas noches a todos. Nos da mucho gusto saludarlos, seguirnos viendo cara a cara y darles la bienvenida a nuestra primera sesión académica mensual del Colegio de Pediatría de Nuevo León, correspondiente al mes de enero del presente año 2023, que estamos llevando a cabo de manera presencial y en línea desde el Hotel MS Millennium en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Saludamos a quienes nos siguen de manera virtual, con especial atención a los que lo hacen desde los Estados Unidos de Norteamérica, también de Centro y Sudamérica. Enviamos también con mucho afecto un saludo a nuestros amigos de los colegios de pediatría de todos los estados del país afiliados a la CONAPEME, a todos sus presidentes de los colegios estatales, muchos de ellos acaban de ingresar, y también, como no, a la presidenta recién ingresado del presente año en su gestión, a la presidenta de la CONAPEME, la doctora Ana Beatriz Rosas Humano, así como también al recién electo vicepresidente, el doctor Román González Rubio. Les deseamos mucho éxito en su gestión. También en nuestro estado saludamos con mucho afecto, también iniciando gestión, al doctor Gerardo Arturo Nava Fuentes, quien es el presidente del capítulo San Nicolás, y cómo no, aquí presente al doctor Rafael Ricardo Aguilar, presidente del capítulo Guadalupe. Muy contentos de que esté con nosotros, doctor, ambos capítulos de nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León. A continuación, vamos a tener algunos de nuestros mensajes. Quisiera iniciar mencionando lo siguiente. Próximamente tenemos nuestro examen de certificación por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Este examen va a ser el 25 de febrero del 2023, es el día sábado. La entrega de documentos se puede hacer en la oficina del colegio que ustedes ya conocen, que tenemos pues nuestras oficinas ahí en el Centro Médico Hidalgo, en el segundo piso, en la oficina 214, ahí se pueden entregar los documentos. La fecha límite de entrega de documentos aquí sería el 31 de enero, para tener toda la documentación lista y que se pueda enviar a México. Por otro lado, también queremos hacer mención que para el examen de certificación, por lo pronto tenemos 3 sedes. Una sede es aquí en Monterrey, otra sede es en Guadalajara y otra sede es en la Ciudad de México. Es muy posible que se abran más sedes, sin embargo, ahorita por lo pronto tenemos estas 3 sedes, que es, repito, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. El examen va a ser presencial, o sea, hay que asistir, y particularmente aquí en Monterrey, pues será presencial con una computadora en línea. También, no sé si después ustedes se puedan acercar o si tienen algunas dudas, pueden ir y hablar, comunicarse al colegio, o también en la página del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, también ahí se encuentra todo lo que son los requisitos y toda la información que seguramente también después se estará actualizando, por lo que es muy importante que estemos al pendiente de esta información. Como ustedes saben, ahora se requieren 50 puntos para certificarse. Y nosotros, y quisiera hacerles ver la importancia de estar en un colegio de pediatría o estar asociado, es que con nosotros puedes tener 80 puntos por año tan solo por el hecho de estar afiliado al colegio. Más aparte, cada una de las sesiones como esta se da un punto para la certificación.
Entonces, ya con nosotros, estando con nosotros, pues ya hay un gran porcentaje de los puntos requeridos por año para la certificación, por lo que yo considero que es muy importante que tengamos y estemos presentes, que sigamos unidos a nuestro colegio. ¿Qué ventajas podemos tener con nuestro colegio? ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? Pues bueno, si tú, dentro de las ventajas que tenemos, es que si tú pagaste la anualidad 2022, como habíamos dicho, y lo haces en los 3 primeros meses de este año 2023, vas a poder tener derecho a la inscripción gratis al Congreso Internacional de Pediatría Monterrey 2023, que esta vez se celebrará en Cintermex del 12 al 15 de julio. Entonces, ese es uno de los beneficios. Otro beneficio es, como mencionaba, un punto por asistir a cada sesión. Pues tenemos una cena en cada sesión. Si se fijan, es una cena de 3 tiempos. Les va a gustar esta cena, van a ver, está muy sabrosa. Y creo que es parte también de lo que tenemos. Cuando ustedes vienen aquí, tienen cortesía de estacionamiento, es decir, no les cuesta estacionarse. Tienen su ticket de estacionamiento y pues les sale completamente gratis el tener oportunidad de estacionarse en el lugar de la sede, lo cual también es importante y no en todos lados se ofrece. Y pues tenemos también eventos especiales como lo que son la sesión de septiembre y bueno, lo que mencionábamos también de los 8 puntos. Es importante mencionar que si nosotros cubrimos la anualidad durante los 3 primeros meses serán 3,500 pesos, ya a partir del 1 de abril, si ustedes lo quieren hacer, pues ya será con otro monto pues de 4,000 pesos en este caso. Estamos promocionando ahorita una situación porque queremos que el colegio, y parte del diagnóstico que se ha hecho, es que el colegio necesita que haya los residentes que egresan se integren ya a los colegios. Y lo que estamos haciendo es de que en el pasado, en aquellos médicos pediatras de primer ingreso, estoy hablando los que por primera vez ingresan al colegio, normalmente se pagaba una cuota de inscripción y también pues la cuota de anualidad. En este caso, estamos haciendo la promoción de que solamente se hará uno de los 2 pagos, que es en el caso de la inscripción, por 4,000 pesos. Por 4,000 pesos tendrá la oportunidad, si lo hace en estos primeros 3 meses del 2023, que el colegio va a absorber la anualidad y solamente en este caso tendrá el costo de lo que es la inscripción de 4,000 pesos. Entonces creo yo, y esto después voy a tratar de hacérselos llegar a los residentes egresados o aquellas personas que por alguna razón nunca han estado colegiados, que tengan la oportunidad de aprovechar esta promoción. Estos son los datos de las cuentas del colegio, para que si por favor ustedes, alguno esté interesado, pues aquí están. Pueden tomarle fotos o como gusten. Y estos son nuestros teléfonos y nuestro correo del colegio, que también estamos a su disposición para cualquier duda que tengan, no solamente con lo que tiene que ver con los costos, sino también algunas otras dudas referente a lo que es la certificación, también podríamos tener aquí apoyo. Quiero por favor que no se les olvide, y esto es un evento para nosotros muy importante. En este año 2023 tenemos nuestro Congreso Internacional de Pediatría Monterrey 2023. Se va a llevar a cabo el 12 al 15 de julio en Cintermex. Ahorita, desde el año pasado, se ha estado trabajando intensamente con reuniones semanales, de 2 o 3 reuniones por semana, haciendo todo el trabajo de la logística para poder tener un congreso muy completo. Es un congreso de prácticamente 100 pláticas las que se van a dar, de un 60% de ponentes internacionales en las pláticas. Van a estar presentes los hospitales en el top del ranking, en los 10 mejores hospitales de Estados Unidos. Vamos a tener presencia de hospitales o de ponentes que están en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica y por supuesto nacionales y locales. Entonces va a ser un gran evento, ustedes ya conocen este evento,
y yo creo y estoy seguro que ustedes van a asistir. Creo yo que es una excelente oportunidad pues de la educación médica continua que tenemos. Dentro de y se me olvidaba decir, es muy importante para nosotros, tenemos el simposio Joaquín Cravioto, que es el simposio de investigación, donde los residentes presentan trabajos de investigación y que son premiados con 4 categorías, 20,000 pesos cada categoría, excepto casos clínicos, 10,000 pesos. Creo yo que es una gran oportunidad también para la investigación. Y bueno, hay que continuar, tenemos nuestra próxima sesión el 16 de febrero del siguiente mes, entonces vamos a seguir aquí presentes y pues sean todos bienvenidos. A continuación voy a pedirle a la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, que es nuestra vicepresidenta, que si por favor, por motivo de ausencia del doctor Ismael, nos puede leer la minuta de la sesión pasada para su aprobación. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. La sesión fue realizada el jueves 15 de diciembre del 2022. Se dio la orden del día en la cual se incluyó la bienvenida, la presentación de invitados distinguidos como el doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, presidente de CONAPEME, el doctor Salvador Jáuregui Pulido, expresidente de CONAPEME, secretario del Consejo de Certificación en Pediatría, la doctora Mayra Yuridia Mune Maldonado, presidente de la Federación Noreste de Pediatría de CONAPEME, la doctora Patricia Georgina Montiel Duarte, vicepresidente de la Federación Noreste de Pediatría de CONAPEME. Acto seguido, el doctor Joaquín Darío Treviño Báez dirigió un mensaje a los asistentes. A las 19:45 se presenta la ponencia Bienestar Emocional y Salud Mental de nosotros los médicos, impartida por el doctor Carlos Alberto Arnaud Gil. A las 20:15 horas, el presidente de CONAPEME, el doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, comparte un mensaje a los asistentes. 20:30 horas se entregan reconocimientos a las mesas directivas salientes del Colegio de Pediatría Capítulo Guadalupe, San Nicolás, y la Confederación, la Federación Noreste de Pediatría. A las 20:45 horas, el doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño toma la protesta a la mesa directiva entrante del capítulo San Nicolás y posteriormente se toma la protesta a la mesa directiva entrante de la Federación Noreste de Pediatría AC. A las 20:55 horas, la doctora Patricia Georgina Montiel Duarte brinda un mensaje como presidente entrante de la Federación Noreste de Pediatría AC. A las 21:05 horas se da por terminada la sesión. Hubo una cuantificación de asistentes en línea de 46 y asistentes presenciales 75 socios. ¿Se da por aceptada? Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctora Dolores Ruiz Pedraza, por la lectura de la minuta. Muy bien, a continuación quiero nada más dar un poquito de contexto. La Secretaría de Salud del Estado normalmente hace reuniones que tiene su comité interinstitucional e invita a las autoridades de educación, tanto de los hospitales como de los colegios del Estado. En una de las reuniones me tocó pues, estar presente en la mesa de trabajo con el doctor Pablo Daniel Treviño Valdés, que ahorita lo voy a presentar más exhaustivamente. Y el tema que se estaba revisando en ese momento era que teníamos una enfermedad reemergente en el estado, que es la rickettsiosis.
y estábamos un poquito ahí con algo de preocupación y desarrollamos un compromiso dentro de todos el grupo que estábamos en el comité de hacer una difusión de lo que es este problema en nuestro estado de Nuevo León, que tiene que ver mucho con, pues, con las garrapatas y con los animales domésticos que a veces no se cuidan. Entonces, por ahí iniciamos un compromiso con el doctor Pablo Daniel Treviño Valdés de que en su momento pudiéramos tener una plática lo más pronto posible al respecto. Y le agradezco que haya tenido la amabilidad de aceptar nuestra propuesta. Esta noche tenemos al doctor Pablo Daniel Treviño Valdés con el tema Rickettsiosis en pediatría, actualización. Quisiera mencionar que el doctor es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también hizo pediatría en la misma Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo infectología pediátrica con la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es actualmente infectólogo del Hospital Materno Infantil de Monterrey, es secretario técnico del Comité de Infecciones del Hospital Ángeles Valle Oriente y bueno, pues ya todos sabemos que ejerce también la medicina privada en el Doctors Hospital. Entonces, posterior a todo lo que pues he mencionado, sí quisiera pedirle al doctor Pablo Daniel que si pasa a presentarnos su ponencia. Muy buenas noches a todos, muy buenos amigos de aquí de la ciudad de Monterrey, los que se están conectando del estado y de otros estados también de la República. Para mí la realidad es que es un gran honor, es una distinción estar platicando esta noche de esta charla que vamos a tener en compañía de todos ustedes. Realmente, como comentaba el doctor Joaquín, es una situación de una enfermedad reemergente, que es la rickettsiosis. Todos en algún momento de la escuela, en la práctica privada, seguramente vimos algún caso. Obviamente sabemos que esta rickettsiosis, pues, es una enfermedad que afecta a poblaciones donde hay hacinamiento, porque vamos a hablar que es una garrapata la que la transmite. Si hacemos un análisis, lo que vemos en las noticias, obviamente esta situación se detonó por esto, ¿verdad? Fue en diciembre, a finales de diciembre, por ahí en la prensa, a nivel local, estatal y nacional, se comenta de esta muerte de una paciente de 13 años, una femenina, pues previamente sana, sin ningún antecedente, y fue víctima de una rickettsiosis. Ahorita comentaba, obviamente les digo, el tema de rickettsiosis, pues no es algo, es un tema común, ¿verdad? Porque es una situación que vemos pues en la población, generalmente en población donde no hay una buena higiene, donde pues en las casas lamentablemente pues ahí viven dentro las mascotas, pues son casas de los círculos sociales con dificultades en el sentido de la higiene, que eso es lo más común. Y les voy a presentar más adelante aquí en el estado o incluso en el área metropolitana cuáles son pues esos sitios puntuales para los que tienen algún paciente que le refieren de estas áreas. Entonces, el detonante de esto, yo tengo 13 años ya trabajando en el Hospital Materno Infantil, yo creo que sí he visto a lo mejor un poquito más de unos 30 pacientes, y ahorita vamos a ver que la mortalidad cuando no se diagnostica puede llegar hasta un 80%, ¿verdad? Lo vemos o se ve, yo creo que obviamente en el hospital universitario, que es donde comentamos algunos casos, o en el materno infantil o en instituciones públicas, por las características que les comento de los pacientes. Y fíjense, lamentablemente ver también esta situación porque a veces llega la familia completa, ahora llegan los hermanitos, la hermana de 13 años, la otra hermana de 9, el hermano de 5 y el bebé de 1 año, un ejemplo. Pero bueno, les digo que esta información o esta enfermedad reemergente, pues es la que nos trae esta noche a platicar de rickettsiosis. Voy a hacer el tema ameno, lo más posible, muy didáctico, porque la intención es de tener el tema en la mente. Ahorita vamos a ver si podemos enlazar triadas o identificar situaciones que nos den ese punto de vista o de pensar en este diagnóstico. Sabemos en Nuevo León todo el mundo dengue, escuchamos dengue y todos sabemos, ¿verdad? Pues vemos fiebre, cefalea, dolor retrocular,
y le hacemos un examen de sangre y plaquetopenia, pues casi que es igual a dengue, ¿verdad? Pero bueno, este es uno de los diagnósticos diferenciales. Se dice que incluso de los pacientes que pensamos que pueda ser dengue, el 25% son rickettsiosis, no diagnosticados. Cuando los vemos ahí por clínica, como vemos al paciente, y obviamente sabemos que en dengue, como muchas enfermedades infecciosas, pues la mortalidad también es alta cuando no se da una atención adecuada. Entonces vemos ahí esa garrapata, que esa es la común, ¿verdad? En la historia, que es importante aprender de la historia, ¿verdad? Para no repetir los mismos errores, como se comenta. A mí me agrada mucho leer algo de la historia, por ahí hay un libro de infectología que se llama, no sé si alguno lo haya conocido, algún libro de pura historia de las enfermedades infecciosas, cazadores de microbios, pero bueno, aquí viene algo de la historia de este libro, porque, por ejemplo, esta Rickettsia es un bacilo gram negativo. El bacilo gram negativo sabemos como muchas enterobacterias, son bacilos cortos, tiene una particularidad, es intracelular. Si es intracelular, entonces estamos pensando que obviamente vamos a usar ciertos antibióticos específicos, muy puntuales, que ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, pertenece a esta familia de Rickettsias, que hay más o menos 20 especies patógenas. Todos los tifus que escuchamos, todas las fiebres exantemáticas por garrapatas, piojos, pulgas, etcétera. Y se empezó a describir, pues obviamente viene en la historia de hace muchos siglos, en el siglo XIII, y si leemos ahí otros libros, pues ha estado en las catástrofes humanas, ¿verdad? En las sequías, en las inundaciones, que es donde esta garrapata empieza a dar problema. Fíjense aquí, este doctor, pues por eso tiene el nombre de Rickettsias, Howard Ricketts, es un doctor de Estados Unidos, de Ohio, nació ahí, estudió en Chicago, y es patólogo, bueno, fue patólogo, y le gustaba mucho la patología, los microorganismos intracelulares que veía, todo lo que hacía ahí en patología, y se fue involucrando mucho en enfermedades infecciosas tipo los tifos. Se fue a estudiar a Berlín, estuvo en Berlín también, y estuvo en el Instituto Pasteur en París, y empezó a enfocarse a los tifos. Y pues, no sé cómo era antes, ¿verdad? Imagínense en ese año, en 1906, se enteró que había una epidemia en México, en el DF. 1906 había una epidemia tremenda, imagínense cuando estaba empezando la revolución por allá en 1910, 1909, pues había epidemias tremendas, catastróficas, que como les digo en la historia, incluso en las guerras mundiales, siempre también fueron pues a favor de algunos en las guerras, ¿verdad? Porque obviamente mataban muchas personas, demasiadas. Y bueno, este doctor, patólogo, pues vivía en Chicago, tenía su familia y todo, pero se vino a México a apoyar al sistema de salud de México para apoyar contra los tifos, era el tifo endémico que era por los piojos, y en 1909 fallece en la Ciudad de México, acá estaba solo, su esposa y toda la familia estaban allá en Chicago, pero bueno, fallece porque le da un tifo endémico por un piojo y fallece acá en la Ciudad de México, ¿verdad? Incluso hasta el presidente, había un instituto de salud que se llama Instituto Bacteriológico de Salud en esos años, y bueno, le hicieron así un busto, y hicieron ahí el presidente, también que le hicieran ese busto ahí en ese Instituto de Biología de la Ciudad de México, pero bueno, fíjense cómo se fue dando toda esta historia, y fíjense, después de tantos años estamos hablando exactamente de lo mismo, de una rickettsiosis. En esos años no había tratamiento antibiótico, porque los antibióticos, como son los de primera elección, que antes era el cloranfenicol, pues nació en 1940, se descubrió, ¿verdad? Y la doxiciclina, pues en 1960, por ahí, entonces, esa era la situación. Entonces ya les decía que son unos bacilos, como se ven ahí, intracelulares, se ve la célula, el núcleo y se ven los bacilos. Son cortitos, pequeños, bueno, eso es cuando se ve el microscopio. Afectan muchas células humanas, pero prefieren el sistema retículo endotelial, o sea, los macrófagos, y tienen una predilección por los vasos, hacen mucha vasculitis, mucho daño vascular, por eso vemos síndromes purpúricos por las Rickettsias. Se multiplican en el citosol por fisión binaria, prácticamente ocupan 8 o 10 horas y se están multiplicando por fisión binaria, y para que una garrapata pueda transmitir la enfermedad con 3 horas, que esté inoculando la saliva o las heces de 3 a 6 horas, más o menos ocupa para alimentarse y para transmitir esta enfermedad. Y yo creo que la verdad que como muchos amigos de ustedes, pues yo creo que es una consulta común que llegan al consultorio, que fueron a algún lugar de algún rancho, alguna quinta que se acostumbra aquí, y de repente le encuentran al niño en el cabello, en las ingles, en la axila, en la espalda, una garrapata.
Y yo sé que la garrapata a lo mejor la que está más de moda es Ixodes, ¿verdad? Por la enfermedad de Lyme, que muchos artistas tienen y eso es lo que me les dan más publicidad. Pero bueno, sabemos que esta rickettsia es otro tipo de garrapata, que aquí lo vamos a ver. Como toda la Secretaría de Salud a nivel nacional, pues es una enfermedad de reporte inmediato. Cuando vemos una persona con esta enfermedad es de reporte inmediato. O sea, ¿qué quiere decir inmediato? Tenemos 24 horas para hacer el reporte epidemiológico a los servicios de salud, pues ya sea a la jurisdicción, al hospital, la epidemiología, al área que tengamos ahí para reporte. ¿Por qué? Por lo que decíamos, hay que hacer la vigilancia intradomiciliaria y buscar más contactos. Y estos son los 3 tifos que más vemos en México, como la Rickettsia prowazekii, la Rickettsia tiffi y la Rickettsia rickettsii, que es la que vamos a hablar esta noche porque es la que tiene mayor mortalidad. Ya les decía, sin tratamiento, 30% o hasta el 80% de los pacientes fallecen. Y bueno, es la conocida como la fiebre manchada de las montañas rocallosas o rocosas, que viene todo el cinturón del este acá de Estados Unidos, pero pues se presenta prácticamente también en todo Estados Unidos. Cuando vemos los mapas de CDC, se ven así como los puntos rojos estrellados, pues se ve todo Estados Unidos, al igual que acá en México, pues yo creo que también no hay estados que no reporten casos de rickettsiasis. Fíjense, lo que les decía aquí, ya empezamos como que datos importantes. Vienen los 3 agentes causales, pero vamos a hablar de Rickettsia rickettsii, que es la fiebre manchada de las montañas rocallosas, y se le llama fiebre manchada porque donde pica la garrapata deja una mancha, una mácula o una mancha. El vector es una garrapata, la garrapata del perro común, aunque puede haber garrapatas de otros animales, pero esta es la del perro común. También puede haber roedores, gatos incluso. No deja una escara en el sitio de la lesión, muchas veces lo vemos, y ahorita vamos a ver también porque hay un mecanismo cómo quitarla, cómo retirarla del cuerpo. También es importante porque si no nosotros mismos nos podemos inocular la rickettsia o este bacilo. Y aquí en el exantema, yo creo que es algo bien importante, fíjense, ya empieza aquí lo clínico. Es un exantema maculopapuloso, afecta las palmas y las plantas, es muy común la afección de palmas y plantas, como esas máculas negras. Y bueno, eso es lo que hace la rickettsia como vector, y tenemos ahí a las demás rickettsias, pero la que vamos a comentar es esta. Ahí vemos, la principal que hay en México es la garrapata gris. Yo creo que todos los que tenemos animales de compañía, ya aprendimos un lenguaje con el doctor Joaquín también ahí, ahora que estaban las mesas de trabajo pues imagínense así como estamos ahorita, estaban de todo el estado como una alerta para ver acciones que íbamos a hacer, estaba protección civil, protección animal. Pues bueno, ya sabemos que, como decíamos, ahí tienes a tu perrito, a tu mascota, pues ya no se dice, o sea, como que es ofensivo, no sé a quién, a lo mejor a los que cuidan las mascotas, pero se dice animales de compañía, ¿verdad? Entonces ahí está la garrapata gris, que es el Rhipicephalus sanguineus. Esa es la que porta la gran mayoría de las rickettsias en la sangre, en la saliva, en las heces, y vemos cómo están los tamaños ahí, ¿verdad? Obviamente cuando no está alimentada, esa pequeñita que se ve ahí, y cuando está alimentada, pues a mí me ha tocado incluso, la verdad, retirarlas en pacientes pediátricos así, alimentadas, gorditas, grises, redonditas. Y fíjense el tamaño, se ve la foto muy magnificada, pero es un dedo índice y está en la misma garrapata, nada más que está en las fases, nace como una larva muy pequeña, muy milimétrica, y luego se hace una ninfa, y posteriormente se hace la garrapata, hembra y macho. Y como todo, ¿verdad? Las hembras son las más agresivas. En la cuestión de algunas infecciones transmitidas por animales. ¿Verdad? Fíjense, todos podemos tener acceso, yo creo que todos es muy bueno en su consultorio, seguramente han abierto, o si no, pues a partir de mañana hay oportunidad de que, hay una página en México que se llama CENAVESE, Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se meten al Google, CENAVESE, Centro Nacional, y por enfermedad que ustedes gusten, todas las enfermedades vienen descritas por estados y por enfermedades reportables, ¿verdad? Entonces, esto es del 2006 al 2016, pero miren la cantidad de casos. Viene la tasa, que se ven muy poquitas las tasas, de 1.8, 0.6, pero la cantidad de casos desde el 2008, casi 1,000 casos, en el 2013, 1,125 casos, y yo creo que si tienen amigos que seguramente sí en otros estados, por ejemplo en Sonora, tuvieron un problema muy serio que hasta tuvo que venir CDC también para apoyar con acciones y medidas porque hubo una mortalidad
más de 200 pacientes pediátricos en esos años, y ahí está la información por internet. Y pues bueno, miren la cantidad de pacientes, no es muy tan importante, 220 el 2016, pero 1100, 1200. Sabemos que estas enfermedades reemergentes son como muchas situaciones tipo como las pandemias, como enfermedades cíclicas. Todo esto tiene que ver con la cuestión climática. Sabemos que a veces hay problemas de sequías o de inundaciones, y es cuando tenemos esas situaciones, como a veces que hay inundaciones y hablamos de leptospirosis, o hay sequías, y sabemos que las garrapatas, pues la actividad de las garrapatas es en la temporada de calor, en los meses de abril a septiembre, octubre. Pero bueno, aquí en Monterrey casi que son como las cabañuelas, todos los días pueden ser meses diferentes. Diciembre vimos pacientes, esta niña falleció en diciembre, donde no es así el común. Por estados, pues ya les decía, están todos los estados involucrados, vienen los reportes, los números, el rojo siempre es el que tiene más casos, ya lo sabemos. Nuevo León, fíjense que aquí en el 2016 hubo 19 casos, en el 2016, aunque esos son datos del 16, hoy tenemos algo más actualizado. Aquí está lo que les decía de vigilancia epidemiológica de la semana 52, perdón, es la última semana de diciembre del 2022. Entonces aquí en Nuevo León, o más bien por casos de fiebre manchada, fíjense cuántos hubo, al 2022 casi 400, 366 casos, ¿verdad? Y acumulados en el 21, 189 casos. Y eso que estábamos en pandemia, ¿verdad? O sea, obviamente que no salíamos, que había muchas restricciones. Aquí pues es la misma información que da el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Los estados vecinos que tenemos, Coahuila es un estado también con muchos casos, ¿verdad? Y a veces, como dicen, pues si no pensamos en ella no la vamos a diagnosticar y no se va a reportar la enfermedad. Pero bueno, esos son datos de Coahuila, viene ahí Sinaloa o Sonora con una buena cantidad de casos. Lo que les decía de Nuevo León, en el 2022 casi fueron más de 50 casos. Y queremos saber, porque también no en el 100% como la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme sabemos que a veces un niño traía una garrapata o la mamá del paciente y nos dice que ya tiene Lyme, como muchos artistas o como muchos personajes que publican que tienen enfermedad de Lyme, cantantes y todo. Pero bueno, no el 100% de las garrapatas transmiten la enfermedad, ¿verdad? Eso es lo importante. Fíjense este estudio que se hizo en Cuernavaca, en Morelos, donde de todo el año observaron cifras casi de un 30%. Están haciendo estudios entomológicos, de hecho les decía en esta mesa, pues estaban los veterinarios, bueno, de la Facultad de Veterinaria, y la verdad que incluso platicamos con algunos doctores con doctorado en rickettsiosis, con maestrías y todo, obviamente bien expertos en esto. Y fíjense, en Cuernavaca más o menos el 27% de los perros, o sea, casi el 30% de los perros, 3 de cada 10, les encontraron en la sangre, les hicieron pruebas y les encontraron rickettsias. Y es una tesis que me encontré en internet de una doctora de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de veterinaria, pero la hizo en el estado de Coahuila. Si hay alguien de Coahuila, en San Pedro de las Colonias, en Saltillo, en General Cepeda, en Parras, agarró 60 perros de cada comunidad, les tomaron muestras y encontraron, fíjense aquí el porcentaje bien alto, bien diferente a Cuernavaca, casi el 65% de los que estaban en San Pedro, que es una comunidad de Coahuila, es un municipio, creo, San Pedro de las Colonias, 65%, 47% en General Cepeda, en Parras 80%. De los perros, a lo mejor que andan en la calle, les tomamos una muestra y encontramos que el 80% tienen esta rickettsia circulando en la sangre. Bueno, les decía que hay un sistema nacional en México de vigilancia que nos retroalimenta esta información. También sabemos que es una enfermedad de reporte obligatorio, que tenemos 24 horas para hacer el reporte. Y hay definiciones operacionales, se ve así muy densa la diapositiva, pero pues ¿cuál es el caso sospechoso? Y yo creo que ahorita si ponemos aquí, hacemos el comentario, pues vamos a decir, oye, puede ser dengue, puede ser COVID, puede ser influenza. Fíjense el caso sospechoso. Es fiebre que se acompaña de cualquiera de los siguientes síntomas. Tiene hiperemia faríngea, un rash cutáneo, decíamos que era máculo papular, y si le ponemos extra le revisamos las palmas y las plantas, que también puede haber lesiones ahí. Tiene vómito, tiene dolor abdominal, tiene diarrea, y en quienes puedan referirlo hay cefalea, que es un dato importante la cefalea, pero pues yo creo que qué enfermedad no nos da cefalea o no da cefalea. Pero aquí viene el punto importante, además de que proceda de alguna área donde identifiquen vectores. Ahorita, bueno, vamos a hablar de ciertas colonias aquí para
hacer muy puntual el área metropolitana, cuáles son las más afectadas, o que hayan tenido algún familiar, algún conocido que haya tenido una riqueciosis y que convivan en la casa o en el área. Y fíjense aquí, esto sí es del estado de Nuevo León, esta diapo se presentó en la mesa de trabajo de la Secretaría de Salud, pero bueno, yo creo que está bien pequeñita la letra, yo creo que les voy a, no sé si alcanzan a ver, en el 2022 hubo en sospecha casi 561 pacientes, en el 2023 van 16, que aparentemente en el 2023 no ha habido defunciones, pero en el 2022 sí hubo una cantidad de defunciones, la última fue la de esta niña en diciembre, y los municipios están muy ligados y obviamente sabemos que son en las áreas periféricas, en las áreas que tienen problema de calles pavimentadas, que no tienen también servicios completos de los servicios básicos, pero de los municipios más afectados, por ejemplo, Escobedo, es un municipio con muchos casos, con una cantidad importante de casos. Incluso hace unos días me estaba platicando con una residente de ahí en urgencias en el Hospital Materno Infantil, y obviamente como todo ahorita en las redes sociales, cuando pasó el caso dicen, le mandé un Twitter al alcalde de Escobedo, que lo conocemos en la prensa, y inmediatamente le contestó y que se estaban haciendo las acciones. Obviamente pues es difícil poder, le comentaba yo que en esta reunión que tuvimos, pues imagínense cuando en esos tiempos que hay campañas de vacunación antirrábica para los gatos, perros que generalmente andan en los centros de salud, ya nos tocó en el servicio social andar haciendo esas campañas, pero cómo hay tanta resistencia de gente a veces que no permite vacunar o desparasitar los animales de compañía, y peor aún cuando hay un evento de este tipo, se hace un cerco sanitario, se hace una fumigación, se hacen muchas acciones que a veces la misma población, pues no sabemos a qué se deba, pero esa misma población también niega el acceso a las personas que se encargan de hacer la fumigación, de evitar. Una de las quejas también con los pacientes o con algunas otras personas que vemos es de que dice, oye, pues mi niña tiene riqueciosis, pero yo no tengo ninguna mascota, pero el vecino contiguo es el que tiene un problema serio de mascotas y pues obviamente las garrapatas sabemos que se anidan en el suelo, en las paredes, en las fisuras donde hay alguna fisura en las bardas. Y pues bueno, los municipios, les decía, es Escobedo como número 1, está Salinas Victoria, que también está ahí colinda, El Carmen, un área de García, y Monterrey también figura, pero Monterrey, una parte de Monterrey que colinda con el municipio de Escobedo, ¿verdad? Que es la colonia Alianza Real, que también son pacientes que son muy identificados de esa área. Pues bueno, es esa área, ¿verdad? Rumbo acá a Las Pedreras, como dicen, del lado del Libramiento, que está ahí, esa área de Escobedo, está muy identificado, pero como les digo, cuando platicamos con las personas que se encargan de ir a los domicilios a fumigar y esto, pues hay una negación completa, que no los dejan entrar. Obviamente esos perros los ven en la calle, pues cuando llegan los que se encargan de protección animal o cuidado animal municipal, pues ese es con el momento donde los resguardan y luego los vuelven se va la unidad que los anda vacunando, desparasitando, haciendo algo y vuelven a salir. O sea, es un problema prácticamente de cultura, ¿verdad? Es un problema cultural. El caso probable, lo que decía aquí que está así en amarillo, realmente les digo, esto es como tener pues las antenas prendidas, ¿verdad? La luz, el intermitente, el rojo o el amarillo, de estar pensando en esos casos, considerar el área donde vive, en el domicilio. Sabemos que la historia clínica pediátrica muchas veces nos da el diagnóstico, el 80% de las veces hacemos una buena historia clínica. Pero bueno, fíjense aquí ya nada más, obviamente este paciente ya con alteración neurológica, y le vemos lesiones en la piel, pues a lo mejor muchos pensamos que es un meningococo, o es una púrpura, o es dengue, pero bueno, reconsiderar esta enfermedad reemergente, riqueciosis. Puede haber ya obviamente datos clínicos catastróficos como estupor, coma, signos meningios, fontanela bombada, datos de choque o síndrome purpúrico. Cuando vemos un síndrome purpúrico, casi que son 2 cosas, todos lo sabemos, o 3, si queremos ubicar esos diagnósticos como meningococcemia, esa es una, que cada vez vemos menos casos porque sí hay vacunación. Bueno, en el medio privado que sí, la gente que hace conciencia, sí cada vez más ponemos vacuna de meningococo. Púrpuras, dengue, que es un dengue lo tenemos así como dicen hasta en la sangre, en los huesos, porque somos un área muy endémica de dengue. Y ya los datos clínicos que vemos, van pacientes con afección hepatorrenal, ¿verdad? Ya ictéricos, con mucho hepatosplenomegalia, con muchos datos de afección severa, o como se comenta también de una riqueciosis fulminante como el meningococo.
Este es el ciclo biológico, ya lo comentábamos, el ciclo biológico es donde nace la larva, se convierte luego en una ninfa, y obviamente esa ninfa parasita a los perros, que es el animal predilecto, los perros, pueden ser los gatos también, ya decíamos roedores, y posteriormente con el contacto con los humanos se hace la transmisión de esta riqueza. Muchas veces al momento de alimentarse, en la saliva también está este bacilo gram negativo cortito, y al momento incluso de defecar esta garrapata en la piel, en el momento del rascado o al quitarse la garrapata, pues se autoinocula, o se puede llevar también a través de las conjuntivas, o si traes una lesión en la piel, en los dedos, una abrasión, una laceración. Y bueno, y el ciclo ahí está dando vueltas, pero bueno, lo importante es saber qué es esta garrapata. Son 3 garrapatas comunes, pero la más común es Rhicephalus sanguineus. Sanguíneos, ¿por qué? Porque chupa sangre, o se alimenta de sangre a través de la mordedura o de la picadura. Y pues bueno, es un problema de salud mundial. Si queremos pensar que en México se nos va el diagnóstico o algo, pasa exactamente lo mismo en Europa, pasa lo mismo en Estados Unidos, Arizona, Nuevo México, que son estados de Estados Unidos que también son estados que reportan mucho paciente con esta enfermedad. Obviamente el impacto, lo que nos interesa es incidir en la mortalidad, porque ya pensar en la enfermedad y dar un diagnóstico y un tratamiento oportuno, eso obviamente quita el riesgo de mortalidad tan alta que se asocia. Fíjense aquí, es importante saber que el tratamiento, como la influenza, como otras enfermedades que conocemos, que en los primeros días, en este caso de la riqueciosis, en los primeros 5 días es la oportunidad que tenemos para dar tratamiento y una remisión completa de la enfermedad. O sea, se detiene la evolución fatal de la enfermedad. Cuadro clínico de la riqueciosis, pues son síntomas generales en un inicio, cefalea, rash, fiebre en el 100% de los pacientes, este es 100% de todas las descripciones, es una fiebre alta de 39, 40 grados. Síntomas gastrointestinales, vómito, dolor abdominal, por la vasculitis que hace inmediatamente esta riqueza. Los datos dermatológicos, como un dato así pivote, es que las lesiones en un inicio empiezan en los brazos y en las manos, palmas y plantas, ya al final es en las extremidades inferiores o en tronco, pero generalmente vemos en los brazos, antebrazos y manos. Revisamos las manos interdigitales, a veces vemos que hasta escabiasis también traen, pero eso es en la palma y en las plantas. Los datos neurológicos, empieza alteración del estado de conciencia. El paciente cae en CID, ¿verdad? Datos de daño cardíaco por edema, no por falla cardíaca, sino por todo el edema que hay. Es muy inespecífico, es algo heterogéneo, ya lo sabemos, y obviamente es fácil de confundirnos. Periodo de incubación de 3 a 12 días, promedio 7 días incuba esta riqueza, más o menos 7 días, a veces, obviamente, cuando salió en la prensa, que salió en la prensa escrita y en la prensa de televisión, pues yo creo que muchos recibimos muchas llamadas, oye, es que el año pasado, no, pues bueno, la incubación es corta, ¿verdad? Son 2 semanas máximo y una media de 7 días. Pero bueno, es importante saber que lo que incuba son 7 días promedio. Fiebre alta, que es un dato casi 100% fiebre alta. Está aquí el estado general, mialgias, artralgias, todo esto. Y en la presentación tardía, más de 5 días, es cuando vemos ya un paciente con datos de alteración mental, con estupor, coma. Es el paciente que prácticamente, así como sucede como tal, llega a urgencias. El caso de esta niña me tocó enterarme del caso, realmente llegó a urgencias y en lo que se le pidieron los exámenes de laboratorio, todavía no llegaba la biometría de laboratorio, que es rápido, pues la paciente prácticamente llegó a fallecer ahí al área de urgencias. Entonces sí puede ser después del día 5, aunque entre el día 5 y el 8 es cuando la evolución se agudiza. Empiezan los datos que todo el mundo piensa, un 10 a un 15% no hacen lesiones dérmicas, es poco, pero sí un 10 a un 15%. Entonces vemos un paciente que creemos que es una meningitis o una meningoencefalitis. Empieza el compromiso respiratorio, un ARS, pulmones blancos, sangrado por todos lados, una coagulación intravascular diseminada y defunción del paciente. Lo que les decía aquí, por ejemplo, en el 10% de los pacientes obviamente no hay rash y generalmente aparece entre el día 2, el día 5, con un paciente con fiebre de 39 grados o 40 grados. Algo importante también es que no da comezón, no da prurito para ir haciendo la criba de los diagnósticos diferenciales. Como muchas dermatosis, por hongos o algo que dan mucho prurito, pues este no da.
Fíjense los hallazgos ya en el laboratorio, llega a urgencias y le tomas laboratorios y tenemos así como esa triada de laboratorios, tiene plaquetopenia, tiene hiponatremia y transaminasemia. Casi que todos pensamos que es dengue, todavía seguimos pensando que puede ser dengue, ¿verdad? Trombocitopenia, 8,000, 10,000 plaquetas, 20,000, transaminasemia, hiponatremia, pues son datos también muy inespecíficos. Y aquí fíjense la comparativa de estas garrapatas, que realmente pues ya definirlas como tal, muchas veces es el entomólogo, el veterinario el que define las características, pero nosotros ver un paciente pediátrico con una garrapata incrustada en la espalda, en el cabello, yo creo que todos, seguramente todos sí nos ha tocado, a mí me ha tocado muchas veces que la mamá lo estaba revisando, lo estaba peinando y traía una garrapata ya así a punto de estallar, como dicen, estaba muy grande, y te hablan para retirarla, o ya la retiré y empezó a sangrar, o sea, todo un... Y ahorita vamos a comentar cuál es el mecanismo, que no es difícil el retiro de esta garrapata. Fíjense lo que les comentaba ahorita, aquí traje esta información de Sonora. Esto es del 2022, hablan ellos de una letalidad de un 50%, de una mortalidad de un 50%, ¿verdad? 112 casos confirmados en el 2022 y pues casi más de 50 defunciones en Sonora, que son, y ahorita pues obviamente todo el mundo, ya sea que vayamos o vienen pacientes, toda esa migración y traen los animales de compañía, las mascotas. Pero bueno, hablábamos también que es un sector más o menos específico de la población. La detección temprana de la riqueciosis, ya sabíamos, o ya sabemos que en los primeros 5 días es como el periodo de ventana, como en el Kawasaki, 10 días para dar la inmunoglobulina, como la influenza, los primeros 5 días para que funcionen los Eltamivir. Bueno, aquí igual también en la riqueciosis, ¿verdad? Los síntomas iniciales de 3 a 7 días y saben que muchas veces como infectólogos, pues ¿qué hacemos? Lo que está de moda ahora el tema de estar cuidando mucho los antibióticos por las resistencias bacterianas. Se habla que para así como vamos, para el año 2050, que ya no falta mucho, va a haber más pacientes con defunciones a nivel mundial por enfermedades resistentes y se les viene a la mente todos los urocultivos o todos los hemocultivos o los cultivos de secreción bronquial que vemos en los hospitales, cómo está la resistencia. Se habla que va a ser como las causas 1 o 2 de mortalidad en el mundo, más que el cáncer en todo el mundo, la resistencia bacteriana si no actuamos o hacemos algunas medidas de contención. Y pues los síntomas, como les decía, saberlo identificar. Y el tema este de los antibióticos les iba a comentar algo porque obviamente el pensar ya nada más considerar que la posibilidad pudiera ser una riqueciosis es el momento ideal para indicar el tratamiento antibiótico independientemente de que no tengamos ninguna prueba de laboratorio, ninguna prueba diagnóstica en pensamiento, pero si considero que puede ser una riqueciosis, hay que dar el tratamiento inmediato. Y sabemos que se da la doxiciclina. Ahorita vamos a hablar porque muchos médicos, pues obviamente le tenemos miedo a la doxiciclina en menores de 8 años, por la cuestión del tinte de la dentina en los dientes, pero bueno, ya está liberada por FDA hace algunos años, en todas las revisiones de libros nuevos de antibióticos hace algunos años, se utiliza en todos los grupos de edad. Más de riqueciosis, que es como tener a lo mejor algo en el consultorio, ¿verdad? O no sé, ahí en la agenda o en la computadora cuando la prendemos y tenemos el protector de pantalla y a veces yo lo hago, lo hacemos para que nos recuerde ciertas cosas y ponemos ahí que esté dando vueltas en el protector de pantalla y tenerlo para el momento preciso de considerar el diagnóstico. Les decía, ¿dónde se puede alojar esta garrapata? Pues yo creo que aquí todos pues, han ido a alguna quinta, ¿verdad? Que de repente está el zacate alto, que hay maleza. Bueno, pues ese sería un factor de riesgo. O en jardines, en patios, o en las fisuras de algunas casas, que a veces nos gusta ir, que está de moda. Bueno, ahora cuando fue lo de COVID, que empezamos a hacer las salidas al campo, de repente que una quinta, que una cabaña, para salir de la ciudad y evitar el contacto, pues en las cabañas, en algunas quintas. No digo que no vayan a Coahuila, por lo que vimos, ¿verdad? El porcentaje de las garrapatas, pero porque es un buen lugar allá en las cabañas de Monterreal y todo eso, pero bueno, es tenerlo en mente. Aquí fíjense nada más, el gobierno de Chihuahua también reportaba cerca de 82 casos confirmados, con una mortalidad también de 20 fallecidos. ¿Qué nos interesa siempre cuando escuchamos mortalidad? Obviamente como pediatras el grupo de edad, y el grupo de edad afectado, el mayormente afectado también, pues bueno, en Chihuahua fueron de 15 a 24 años, pero en general también son los pacientes pediátricos de 10 hasta 14 años, son los que comúnmente se afectan. Y aquí ya periodicazo, ¿verdad? Sí, el Heraldo reportan de riqueza, fíjense, 135 casos
En Chihuahua, con 41 de estos pacientes, mortalidad. Y obviamente vemos un perro ahí de la calle. Si le hacemos un zoom, pues ahí verle las orejas o ver las ingles, que es donde vemos que de repente los perritos traen ahí estos vectores. El laboratorio diagnóstico, aquí en Nuevo León, bueno, en los hospitales privados, pero la verdad que lo vemos más en el sector público, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que es el centro de referencia a donde se envía luego todo a México, al INDRE, al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, que es como los CDC. Quisiéramos la misma velocidad, pero bueno, entonces se manda al INDRE y se hacen las confirmaciones, pero en el laboratorio estatal se hace, en el de aquí de Nuevo León se hace PCR, y si unos dan el resultado rápido, ¿verdad? Tienen un tiempo de resultado rápido, me ha tocado ver que se pide un día y al siguiente día nos mandan el resultado. Sabemos que ya las PCRs, pues ya imagínense todos, ya conocemos. A mí mi tesis fue en el 2009 de infectología y mi tesis del 2009 era de PCR, de reacción en cadena de polimerasa, ¿verdad? De una muestra de sangre para diagnóstico de sepsis, y luego pasaron algunos años y ya hacemos el diagnóstico molecular de infecciones gastrointestinales, el PCR gastrointestinal, de infecciones respiratorias, 20 patógenos, salen 35, 40 minutos el reporte, ¿verdad? Y nos da el reporte de 20 patógenos, de 25 patógenos, el panel de neumonía, que es para lo más intrahospitalario, donde viene que la Cinetobacter, Klebsiella, Enterobacter, lo tenemos en menos de una hora seguramente, todos los hospitales, y eso es lo que va a la medicina, a la biología molecular, al diagnóstico molecular, porque es muy rápido. Pruebas de tuberculosis, Nuevo León es un estado endémico de tuberculosis, ya hacemos pruebas de tuberculosis con resistencia inmediata de un esputo, ¿verdad? O en los niños de un lavado gástrico les mandamos a hacer un GeneXpert, que ese es el nombre comercial de la prueba, pero es una prueba de PCR que da diagnóstico, incluso da resistencia a rifampicina. Pero bueno, nosotros ya todos tenemos en mente que la PCR ya revolucionó pues los gold standard, ¿verdad? Aunque todavía siguen siendo los gold standard los hemocultivos, pero bueno, yo creo que unos años más y va a cambiar ya la forma de los exámenes, contestar esas, como todas las preguntas que nos hacían. El gold standard diagnóstico de riquecias, PCR. Hace algunos años, bueno, todavía se hace también la inmunofluorescencia indirecta, se toma la muestra de sangre, o imagínense a todos los que nos tocó ver dengue, que lo veíamos con dengue, iba en día 5, en día 7, o en día 3, o en día 5, y bueno, espérese tantito, la próxima semana viene para tomarle una serología, a ver si ya subió la IgG, que tarda 2 semanas. Pues no, ahorita tenemos una prueba también rápida de dengue, que es el NS1, ¿verdad? O tenemos pruebas rápidas también, PCRs de dengue, Zika y chikungunya. Entonces, obviamente ya la PCR es el idioma que manejamos actualmente para la gran mayoría de las enfermedades. Entonces, diagnóstico por los CDC, PCR. ¿Qué vamos a pedir? Una PCR para riquecias. ¿Qué riquecia quiere que le hagan? Para riquecia. Así de sencillo. O hay un panel completo también de riquecias, donde vienen todas las riquecias, Tifi, Prowazeki, todas las que conocemos, como los paneles respiratorios, pero bueno, estas son más limitadas. Pero entonces diagnóstico, PCR para riquecia, que es la de la riqueciosis o la fiebre manchada de las montañas rocallosas. ¿Qué hay que hacer también ahí como diagnósticos? Les decía ahorita la IgG, yo creo que ya es así muy poco de uso, porque necesitamos esperar a hacer una prueba básica, una prueba basal, y luego repetirle en 2 semanas una serología para ver si aumentó 4 veces el título, ¿verdad? Ya definitivamente eso pues cada vez menos se hace, a lo mejor se hará con fines epidemiológicos, a lo mejor ahí sí, como las pruebas de COVID ahorita, si nos hacemos todos una IgG, una IgM, pues bueno, nada más nos va a decir si ya tuvimos o no anticuerpos contra el COVID, por ejemplo, una IgG, ¿verdad? Que son los anticuerpos de memoria y persisten por algunas semanas o meses. Bueno, aquí viene ya la garrapata, ahí está la fotografía incrustada en la piel y por ahí están esas pinzas que se ven para la extracción de la garrapata. La verdad que yo creo que a lo mejor es bajito el porcentaje que nos toca hacer esto, porque la mamá normalmente ya llega con ella en la pomadera estéril, ya nos trae ahí la garrapata con alcohol, isodine, ¿verdad? O la traen ahí en cualquier otra cosa de las que los que se rieron seguramente ya les llegaron así con el frasquito, la pomadera y le puso isodine, ¿verdad? O la traen con una cinta o etcétera, todas las historias ahí chuscas. Pero bueno, esto la explicación es porque también lo puede transmitir al momento de aplastarla o de matarla, que muchas veces pues las matan también con las uñas, como si fuera un piojo así pequeño, con una uña y otra, y pum, y sale, se revienta la garrapata, ¿verdad? Y ahí está toda llena,
Ya lo veíamos en los estudios de Coahuila, 80%, 60% de esta riqueza en la sangre de la garrapata, o en Morelos 30%. Entonces está en la sangre. Si yo traigo una laceración, que me acababa de hacer una laceración, me corté, agarré algo, tuve una cortada, y la agarro yo con mis manos y la extraigo y la reviento, pues obviamente corro el riesgo de sufrir también esa inoculación de la sangre, ¿verdad? Y bueno, ahí están las pinzas. Incluso viene la técnica, como es estilo Estados Unidos, bien descrita, ¿verdad? De que obviamente se agarra con las pinzas nada más, se procura que agarrar de la parte de la cabeza donde está mordiendo. Hay veces que, no sé si les ha tocado ver que está casi medio cuerpo incrustado en la piel, o sea, donde se va metiendo la garrapata, pero bueno, se trata de agarrar de la parte de la cabeza para evitar exprimir o dañar el área del abdominal para que no se rompa o no sangre. Y se extrae de forma lenta, sin girar, sin rotar, nada más se extrae. Así que se agarra con las pinzas, se hace un movimiento de la muñeca de extracción nada más, y eso es lo que se hace. Aquí en Estados, bueno, ahí viene incluso en alguna de las diapositivas que la recomendación, que dije, bueno, no sé dónde vaya a parar porque dice que la eches al inodoro y que ahí va, pero esperamos que luego le pongamos ahí cloro o algo para eliminarla, para que se muera la garrapata. Pero ese es el mecanismo, ahí se ve como el punto número 1 donde se agarra, el punto número 2 se fija de la parte de la cabeza y se extrae nada más en un movimiento superior, no se gira, no se rota, no se hace ningún otro movimiento. ¿Cuáles son los sitios comunes o los sitios predilectos? Pues obviamente en el cabello es donde pueden estar y no nos podemos dar cuenta, alrededor detrás de las orejas, ¿verdad? Que dicen, oye, le salió un lunar, no lo tenía nada, que era una garrapata. Eso también lo dice. Debajo en las axilas o en los brazos, en medio del ombligo, también es común que en el ombligo, ¿verdad? Tipo un piercing. En la cintura, en las ingles y en el hueco popliteo, ¿verdad? Es que la verdad que nos da ahorita risa, pero es común, o sea, cada vez más, no sé, incluso vemos adolescentes con piercing, que bueno, obviamente es una conducta ya cultural, ¿verdad? Pero bueno, en esa área es donde se alojan, generalmente en el cabello, donde se puede perder más, en el ombligo, en las axilas o en los huecos popliteos. Como información, sabemos que siempre estas garrapatas transmiten enfermedades. Como tal, todos lo sabemos, y escuchar una garrapata, como les decía, obviamente es pensar, yo creo que la gran mayoría en Lyme, pero Lyme, la realidad es que, por ejemplo, para Lyme, las garrapatas, menos del 30% de las garrapatas tienen la bacteria de Burgdorferi, ¿verdad? Borrelia burgdorferi, pero bueno, son ciertos lugares específicos donde también se transmiten, y estos son otro tipo de garrapata, es una garrapata de patas negras, que sabemos los que son cazadores, que las conocen porque están en los venados cola blanca, que también es la característica. Aquí el tratamiento. En el tratamiento no quise poner más que este cuadro que está muy ilustrativo. La dosis ya no la sabemos, digo, obviamente revisarla en internet no es ningún problema, pero en los adultos son 100 miligramos, la tableta es de 100 miligramos, el nombre comercial es vibramicina, que tiene muchos años en el mercado, la vibramicina, son tabletas de 100 miligramos, una cada 12 horas, mayores de 40 kilos, una cada 12 horas, entre 5 y 7 días, si el paciente está grave, 10 días, prácticamente así de sencillo, y la dosis ponderal, sabemos en pediatría, son 4.4 miligramos kilo día o 2.2 kilodosis, que lo tenemos así de memoria, pero bueno, yo creo que se revisar en el momento, 2.2 miligramos kilodosis, pesa 15 por 2, como 40 miligramos. La tableta es de 100, no hay suspensión, sí ahí tenemos intravenoso, en algunos hospitales, ahí en el materno de repente tenemos intravenoso, que también lo usamos para el paciente crítico, la doxiciclina IV, y es exactamente la misma dosis. La disponibilidad es un poco mejor, intravenosa, ya lo sabemos. Pero bueno, aquí están las dosis, niños y adultos. Hay otros antibióticos que también se utilizan, como macrólidos, sabemos que la citromicina, la claritromicina, pero hay algunos estudios que no la recomiendan por los beneficios en algunos estudios que se han hecho, que es lo mejor con doxiciclina. Cloranfenicol también hay algunos estudios, cloranfenicol era uno de los primeros que se daba, pero por todos los efectos adversos del cloranfenicol, como pregunta de examen, sabemos la anemia plástica, que daba el cloranfenicol, o en las embarazadas que daba el niño gris, o en algunos lactantes que daba esta coloración grisácea, pues obviamente ya casi está, yo creo que a muchos les tocó usarla, yo me acuerdo, por ejemplo, pues en las meningitis, en los neonatos, en lactantes se daba cloranfenicol, ampicilina cloranfenicol, pero bueno, ya no se utiliza.
Y bueno, entonces aquí el mensaje es la doxiciclina, tenerla en mente, está súper barata, la vibramicina. A lo mejor al rato va a subir de precio ya cuando se empieza a mover, ¿verdad? Como todo, pero esperamos que se siga consumiendo pues, cuando se requiere. Tiene pocas indicaciones, pero bueno, lo usamos, sabemos que aquí en Nuevo León también tenemos mucha brucelosis, la usamos para brucelosis, pacientes pediátricos también. Sabemos que la brucelosis, bueno, también es un estado endémico. El tratamiento es muy importante que sean las 6 semanas del tratamiento de la brucelosis, son 42 días de rifampicina y doxiciclina, ¿verdad? O rifampicina trimetoprim, pero bueno, es importante saber que los tiempos del tratamiento también marcan mucho la pauta. Una vez iniciado el antibiótico, pues hay que terminar el esquema, esa es la recomendación. Oye, no, es que pues a lo mejor sí era o no era una garrapata y ya se le quitó la fiebre el siguiente día que le dimos la doxi, pues seguramente es efecto del antibiótico, entonces hay que terminar el tratamiento una vez iniciado. No debe haber marcha atrás, iniciado y lo terminamos, 5 a 7 días. Y fíjense aquí por CDC también hacen estas diapositivas, esta ilustración para perder el miedo a los pediatras, que sí tenemos así como que ese respeto a la doxiciclina, pero indicada en el momento que la tenemos que administrar al paciente, no va a haber ningún problema. Hay estudios también de la Academia Americana de Pediatría, que realmente la tinción de los dientes es por el tiempo de exposición de la doxiciclina, sí lo afecta en menores de 8 años, pero por tiempos prolongados de tratamiento, ¿verdad? Una consideración sería, por eso no es primer esquema en brucelosis, ¿verdad? No es el primer esquema, pero también se da en algunos pediátricos, a lo mejor mayores de 8 años, pero en los menores, pues damos rifampicina trimetoprim, ¿verdad? Pero sí, como son 42 días o 6 semanas, es importante. Entonces, no perdernos. Doxiciclina, 1 semana de antibiótico cada 12 horas, la dosis ponderal. En el momento que pensamos si tiene meses, si es un lactante, si es un escolar o un preescolar, damos el antibiótico porque es mejor el beneficio que correr el riesgo de la mortalidad hasta 80% de riesgo de mortalidad. Bueno, 60, 40, depende de lo que revisamos, pero el máximo 80%. ¿Qué diagnósticos diferenciales? Pues todos son expertos aquí en dengue, ¿verdad? Porque sabemos cuál es la triada del dengue. Fiebre, dolor retrocular y ataque al estado general. La fiebre quebrantahuesos es el dengue, todos lo sabemos. O sea, y sabemos también que el dengue nos puede dar 4 veces por los 4 serotipos, pero bueno, es un diagnóstico diferencial. En algunos estudios de pacientes que consideraban diagnóstico de dengue, el 25% eran Rickettsia rickettsii, por eso es lo importante. Meningococo o la meningococcemia, ¿verdad? Nos ha tocado incluso que se da profilaxis por el meningococo. Acuérdense cuando estaban en urgencias de residentes o los que ven pacientes de urgencias de primer contacto. Oye, no, es un meningococo, tengo que tomar profilaxis. Sí, pero ceftriaxona. Pero no, resulta que era una rickettsiosis. Entonces, es uno de los diagnósticos diferenciales, es muy importante. Las EFES, enfermedades febriles exantemáticas, que es un tema muy bueno, sí, para los pediatras que debemos de saberle a las enfermedades febriles exantemáticas. A mí me encantan las enfermedades, o sea, la derma infecto está muy padre porque es un reto diagnóstico, nada más de ver al paciente y sacar esos datos nos da muy buen ojo clínico, obviamente tenemos que ir aprendiéndole, leer y ver todos los diagnósticos diferenciales. Fiebre tifoidea, saben también que hay un rash tifoídico de la fiebre tifoidea que da un rash y luego da leucopenia y da plaquetopenia. O sea, estos pacientes, como les digo, tenemos así la criba diagnóstica difícil. Si pensamos que es un meningococo, nadie nos va a juzgar. Si le pusimos ceftriaxona pensando en el meningococo, pero también le pusimos doxi porque pensábamos que era una rickettsia, porque a lo mejor venía de Escobedo, venía de Mina, venía de Salinas, de Monterrey, de esas áreas que comentábamos. Eso no es nada criticable. Lo peor es cuando fallecen y el otro día nos llegan los resultados. Oye, no, pues sí era una rickettsia, sí, pues yo pensé que sí era, pero no quise comentar porque me dio pena o algo. Obviamente el tratamiento se da y hasta que no empezamos a tener resultados, vemos si quitamos, desescalamos o suspendemos los antibióticos, que es la conducta adecuada. Leptospirosis, ¿verdad? Cuando da un síndrome hepatorrenal, la leptospirosis, que llegan esos pacientes con hepatoespleno, con ictericia, dices, no, pues sí parece también. Entonces, diagnósticos diferenciales tenemos muchos. Les digo, yo sé que todos dominan la gran mayoría, pero siempre es importante, como les digo, y qué bueno que fue la primera plática de este año 2023. Vamos a ver si a través de esta educación continua, pues empezamos a darle a estos casos de rickettsiosis, porque una de las cosas, les digo, a mí me ha tocado ver, pues ya tengo ahí 13 años y hemos visto muchos pacientes, y la realidad es que a veces dice uno, oye, pues no tienen cultura, a lo mejor pues no hay buena higiene, tienen 10 perros en casa, no están vacunados, pero fíjense que esos pacientes o esa familia anduvo desesperada buscando atención, fueron a 3 o 4 lugares buscando atención, pero obviamente no hubo un diagnóstico.
Eso es lamentable, la verdad, y pasa obviamente en todos lados, les decía Estados Unidos, Europa, pero bueno, esta es una ventana de oportunidad para todos, para tener en consideración. Nunca es malo preguntar, ahorita está el WhatsApp, las llamadas con los amigos, con todos los medios, oye, tengo esta duda, pues yo creo que es una oportunidad muy importante para todos, ahorita ya la comunicación que tenemos, ¿verdad? Para todas estas situaciones o dudas. Bueno, y viene aquí también lo catastrófico, esto así llega el paciente a urgencias, ¿verdad? Ahí está la fotografía con necrosis de las partes distales por la vasculitis. Les decía que la riqueza tiene un predominio, como los virus de la hepatitis son hepatotropos, tienen un predominio por el tejido hepático. Estas riquezas tienen mucha afinidad por el tejido vascular, por los vasos, dan mucha vasculitis. Se detona toda la cascada de la coagulación y obviamente vemos estos datos, parecen émbolos sépticos, ¿verdad? De un meningococo, de un choque séptico por estafilococo aureus, pero bueno, es una fiebre por una riqueza. Ahí se ve la lesión, si se fijan ya las lesiones maculares ya en la extremidad inferior, pero lo más agresivo es esto y nos ha tocado ver esos pacientes que se caen los dedos, se amputan por la necrosis que tienen. Esta muerte o estos pacientes se consideran fulminantes en los primeros 5 días, fallecen, casi llegan al 5.º día, con coagulopatías intensas, trombosis visceral intensa, insuficiencia renal, hepática y respiratoria, insuficiencia cardíaca, no de origen cardíaco, sino por el edema. Signos clínicos, pues ya los datos catastróficos de un paciente, verlo así, ¿verdad? Hepatomegalia, ictericia, insuficiencia renal aguda, ya un paciente en CID, que a veces es difícil de tener esa cascada de la coagulación. No les puse más tema en el tratamiento, porque algunos centros utilizan incluso inmunoglobulina como inmunomodulador, esteroides, pero es un paciente que ya está en un área de choque, en un área de terapia intensiva, en urgencias, y es donde se actúa, pero casi el 98% del centro del tratamiento es la doxiciclina, así como comentamos, algo tan básico, pero sí es importante saber que es un paciente con esas características, pues obviamente está en terapia intensiva. Digo, yo creo que no me tocó ver ninguno en ECMO, que hemos visto ya también el ECMO como una terapéutica para otro tipo de enfermedades, pero bueno, porque no alcanzan esos pacientes, la mayoría fallecen en urgencias. Tipo como el meningococo. Y aquí vemos son las mismas imágenes, ¿verdad? De necrosis en las manos, pues la media de estos pacientes de muerte es de los 8 días, a los 8 días, 5, 8 días, los fulminantes fallecen los pacientes. Nos ha tocado que se quedan en el hospital un mes, pero por el evento como llegaron, por hemorragias cerebrales, ya cuando van saliendo obviamente salen con alteraciones pues seguramente neurológicas, ¿verdad? Y bueno, son las imágenes. ¿Qué acciones se documentan hacer? Pues miren esa foto, yo creo que todos la vemos y si vemos el noticiero así en la mañana o en la tarde o algo, pues son imágenes claras, francas de algunos cinturones de pobreza, como se comenta, pero lo tenemos aquí en el área metropolitana, lamentablemente, y pues bueno, nos toca poner una parte de nosotros para transmitir esto, incluso a los colegios o en las pláticas que nos inviten, médicos generales, médicos de primer contacto. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Identificar casos que cumplan la definición operacional. Pues la gran mayoría, yo creo que todos ahorita dices, bueno, pues la gran mayoría cumple. Entonces voy a incidir ahí un poco en la historia clínica. Bueno, administrar el antibiótico sin dudarlo, sin esperar, sin conocer el diagnóstico de laboratorio. Tengo que dar doxiciclina, vibramicina, ya me la sé. Notificar el caso en las primeras 24 horas. Digo, no nos hace nada, como cuando estábamos en el servicio social y esto, pero sí es importante notificarlo si hay un área de alguna jurisdicción sanitaria, algún IMSS, algún lugar donde pues, hacer la notificación del caso. Porque les digo que sí nos ha tocado ver esos lamentables casos donde llega un hermano y a los 2 o 3 días llega el otro y al otro día porque no se hicieron ahí acciones a lo mejor para cortar esa cadena de transmisión. Obviamente tomar las muestras del laboratorio, como todo, tomar muestras para poder tener un sustento diagnóstico. ¿Cómo se corta la cadena de transmisión? Pues son medidas de higiene básicas, de cultura. Se revisan las mascotas o los animales de compañía, hay que estarlo haciendo los que tenemos perritos en casa, que incluso pues yo creo que pues, algunos que duermen, que están dentro de la casa o que conviven mucho con nosotros, pues bueno, hay que estarles revisando todas las áreas de riesgo, detrás de las orejas, pecho, los que son así muy peluditos, que a veces están más bonitos, pero son los de mayor riesgo, debajo de la cola, debajo del vientre, hacerle una buena exploración, así como un paciente pediátrico, pues es la mascota. Ahorita vamos a ver una foto también de los eslogan que existen, ¿verdad? Obviamente, cuando vemos esto, que es también como un comentario, fíjense, estos pacientes, oye, no, pues falleció un hijo de rickettsiosis,
y pues el paciente platicamos o luego nos enteramos que esa persona que falleció, sus papás regalaron la mascota a otro vecino y luego llega a los días el otro vecino. O sea, es algo, como les digo, bien difícil de entender, ¿verdad? Porque es algo de cultura que debemos de estar cambiando. Y bueno, en los humanos pues hay que hacer la revisión de nuestros niños cuando van a un campamento, ¿verdad? También campamentos en Estados Unidos, todo nada exime. Cuando regresan a la casa, hacerles una revisión, una exploración de los sitios que ya comentábamos, ombligo, detrás de las orejas, o sea, hacerle un exhaustivo ahí a nuestros niños, tanto en el consultorio, que a veces vienen por otra cosa, pero es un hallazgo. Como conclusiones, ya para cerrar esta plática, pues en el estado de Nuevo León, ya vieron el historial, no es algo nuevo, desde el 2006 o 2008, por ahí fue cuando se empezó, o sea, ya se metió como reporte, sabemos que enfermedades se meten como reportes obligatorios, hay muchas enfermedades que no son de reporte obligatorio, o sea, no tenemos información de ellas, pues las vemos, pero no hay información. Pero en nuestro estado, ¿qué estamos viendo? Sin alarmarnos, ni crear tampoco así algo de amarillismo, obviamente estamos viendo casos de aumento de rickettsiosis. Los pacientes con un desenlace fatal, obviamente no hubo una consideración diagnóstica. Les decía que eran pacientes que anduvieron buscando, la gran mayoría, eso sí, me tocó cuando platicamos, o incluso traen varias recetas de algunos lugares donde anduvieron buscando atención médica, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es importante, pues yo creo que mantenerlos alertas, como les decía, revisar esta información. Seguramente van a estar viendo en el estado porque a través de la reunión que acudimos, el Colegio de Pediatría, yo por parte del Hospital Materno Infantil, Protección Civil, van a empezar a poner spot en radio, en televisión, para hacer un poco de conciencia en esto. Y a mí me gusta, bueno, aquí puse también en estas conclusiones, en nuestro estado, si vives en un área de riesgo o comenta haber garrapatas en el entorno, ahí va la triada, o si queremos asociarlo, fiebre de alto grado, ataque al estado general, no debes dudar en indicar doxiciclina. Oye, es que se ve como un puntito, como si fue una araña o no sé qué haya sido, o le están saliendo más, inmediatamente damos doxiciclina, ¿verdad? Y le damos seguimiento a ese paciente. Y entonces, ¿qué más hacer? Solicitar una PCR para rickettsias, rickettsii. Los que están en hospitales públicos de gobierno en todos lados, en el área de epidemiología, ellos saben, se toma la muestra, se envía a la jurisdicción o al laboratorio estatal directamente y nos deben de dar el diagnóstico. Como triada también se identifica así, pero la verdad que es difícil. Fiebre, cefalea y exantema, pues casi que decimos dengue, igual rickettsiosis, igual lo que le queramos poner, enfermedad febril exantemática, pero si ubicamos esos puntitos, como les comentaba, esas banderas rojas o red flags, lesiones en palmas sin plantas, una fiebre muy alta, 39, 40 grados, estuvo expuesto, vivir en un área de riesgo, recientemente va llegando de un campamento, o anduvieron en una quinta, o anduvieron en algún área rural que visitaron, pues eso sería lo que nos pudiera alertar. Como les digo, sin crear así una alerta, una alarma, y tampoco obviamente darle a todo mundo así doxiciclina. Oye, es que el mes pasado fui a una quinta y siento que pues no, o sea, el periodo de incubación ya lo vimos, máximo son 14 días, 12 días, pero normalmente el cuadro clínico al día 7 ya lo está presentando el paciente después del contacto con el vector. Y aquí esta foto, me gusta, les decía ahorita la foto de acá de arriba, donde dice mascota saludable, es una familia feliz, porque a veces la familia se alarma cuando suceden estos, es una situación también de riesgo, que aparezca esto en las redes sociales, que aparezca en la prensa, porque es cuando todo el mundo se quiere deshacer de las mascotas, a lo mejor los que no tienen mucho cuidado con ellos, ¿verdad? Pero los que los queremos, donde hay una mascota saludable, tenemos una familia feliz. Ese sería mi mensaje. Está mi correo electrónico, pues me pongo a las órdenes, todos ustedes me conocen y con toda confianza en lo que pueda uno ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Daniel. Ahorita tenemos algunas, no sé si tuvieran preguntas, le voy a pedir a la doctora Nelly Genoveva García Blacayer que si nos puede apoyar por si alguien de los presentes en la sesión tuviera alguna duda, una pregunta, que estoy seguro que sí, ahorita ya apareció el primero. Hola, buenas noches.
Doctor, bueno, comentaste que en caso de hospital, pues ahí podemos pedir la prueba de PCR. Y en caso de ver pacientes en consultorio, ¿a qué laboratorios podemos enviar para solicitar la prueba? Sí, buena pregunta, porque la verdad que sabemos que aquí en Monterrey, como dicen, somos punta de lanza, perdón. Todos los laboratorios, los que conocemos de renombre, certificados, todos hacen las pruebas. Todos hacen esas pruebas de PCR. El nombre que le queramos poner, sin menciona alguno, pero la gran mayoría de los laboratorios certificados hacen estas pruebas. Y un segundo, bueno, este es un comentario. Yo trabajo también en el IMSS, en la Clínica 17, mucha de nuestra población es de García. Hemos visto varios casos de rickettsiosis, no sé si estén reportados o no, la verdad, pero la mayoría se han muerto. Yo creo que sí tendríamos que ser un poquito más agresivos en cuanto a la difusión de la enfermedad, porque pues tienen un pronóstico muy malo, o sea, llegan chocados y se mueren en urgencias. Ciertamente, como mencionan, no es alarmar, pero sí a lo mejor podríamos hacer aprovechar la difusión en redes, etcétera, para hacerles ver que no es cualquier enfermedad, o sea, no es una enfermedad pues menor, o sea, es una enfermedad que tiene una alta mortalidad. Nada más, era mi comentario. Sí, sería eso puntualizarlo, ¿verdad? Es una enfermedad que ahí está, escondida, a lo mejor no le ponemos mucha atención, pero la mortalidad es muy alta. Y ahorita el comentario, como extenderlo un poquito, que dices en el IMSS, digo, obviamente es que el paciente no es que la atención o algo, sino que el paciente llega y fallece en urgencias, en la condición que llega el paciente. Y sí, la verdad que están los datos del año pasado, hubo más de 60 confirmados, y si le ponemos el porcentaje de mortalidad del 40 o si nos vamos al 80, entonces seguramente están en los hospitales reportados esas defunciones. ¿Sí, alguien más? Pablo, en el escenario que comenta la doctora de ser más agresivos, la llamada o la foto que manda el paciente en donde la mamá le acaba de quitar la garrapata, ¿valdrá la pena iniciar tratamiento y enviar una PCR de manera inmediata, esperar a que se presente la fiebre días después? ¿Cómo se operaría en ese escenario? Sí, fíjate que esa también es una muy buena pregunta. A diferencia del Lyme, en la enfermedad de Lyme sí se recomienda dar profilaxis. En la enfermedad de Lyme, solamente en ciertas circunstancias, donde estés en un área endémica de Lyme, que aquí el estado de Nuevo León no lo es, por ejemplo en Estados Unidos, ahí sí se recomienda a los ES en ciertos lugares dar profilaxis para Lyme. Pero en esta, te digo, es muy buena pregunta porque en rickettsiosis no se recomienda dar profilaxis, no se recomienda nada, a excepción, oye, le quité la garrapata, sabíamos que el porcentaje no es el 100% lo transmiten, pero el dato pivote, si le quité la garrapata y a los 2 o 3 días empieza con fiebre, o al día 5, ya con la fiebre es la indicación de dar tratamiento, no profilaxis. O sea, no se recomienda dar profilaxis, hay que dar tratamiento si presenta síntomas. Por el hecho de traer la garrapata y no tener ninguna molestia, nada más se vigila, que no haga hiperemia, que no haga celulitis, que no haga ningún dato local, pero profilaxis no se recomienda, hay que dar tratamiento si hay síntomas. ¿Alguien más? Y el síntoma primordial, ya les decía, 100% hacen fiebre. Gracias, Pablo, pues felicitarte por tu plática, porque acabas de inaugurar brillantemente el ciclo de conferencias del Colegio de Pediatría de este año. Y hacerte una pregunta. La variedad de garrapata que comentas que transmite la enfermedad, ¿es la misma del ganado vacuno y del ganado caprino? Sí, también ahí es buena pregunta porque son diferentes. Ahorita les comentaba, por ejemplo, son 3 las más comunes asociadas a rickettsiosis, pero Rhizopus sanguineus es la más común de los perros, ya del vacuno, del caprino, de otros son diferentes garrapatas que no son transmisoras o el porcentaje es muy bajo, como la de los venados, transmite más Lyme y no rickettsiosis. Sí, la pregunta específicamente va dirigida porque aquí en Nuevo León hay muchos grupos que hacen senderismo y generalmente los lugares a donde acuden o acudimos a caminar en el cerro, en la sierra, generalmente hay vacas o hay cabras, o cerca hay algún rancho. Entonces,
seguramente que si alguno de nosotros ha ido a caminar para el Cerro de la Silla, bajamos con garrapatas, casi seguro, pero a eso quería dirigirme, a que no necesariamente es el tipo de garrapata que es más factible que transmita la enfermedad. Así es, incluso por ejemplo esas garrapatas pequeñitas que están en la maleza, como dice usted, yo creo que todos si vamos y caminamos a un lugar de senderismo que esté muy cerrado, el monte como sabemos, seguramente vas a traer una o dos si te revisas bien en las piernas o en la espalda o en el cuello si no vas bien protegido, que son las recomendaciones que se hacen a los senderistas, ¿verdad? Incluso utilizar repelentes, que es algo también común, pero ese tipo de garrapata, la asociada a rickettsiosis, prácticamente está en el hospedero, que es el perro, y obviamente el perro infestado, y estamos hablando de una garrapata diferente, la garrapata gris o marrón del perro. Gracias. Bueno, en línea tuvimos aproximadamente 120 asistentes, también teníamos muchas felicitaciones, gente de Chiapas, de otras partes del país. Algunas preguntas ya se fueron contestando con lo que hicieron los presentes. Hay una pregunta, dice, saludos desde Chamula, Chiapas. ¿Qué acción debo tomar con los pacientes que llegan con mordedura de garrapatas? Perdón, esa ya se contestó con el doctor Alejandro Guerra. Felicitar al doctor por la conferencia. ¿Existen factores de riesgo nutricionales para que se produzca la enfermedad y si en el desnutrido es la misma dosis del antibiótico? Sí, así es. Ahí la dosis es ponderal. Obviamente una persona con desnutrición, pues realmente no es así como un factor. De hecho, uno de los factores que sí es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para rickettsiosis fulminante, ese sí es un riesgo. Pero la desnutrición yo creo va más de la mano del área donde está, si hay un problema de entorno social por el tipo de desnutrición, pero la dosis es ponderal. Prácticamente lo que pesa el paciente se multiplica su dosis, pero no así como un factor que incida en aumentar el riesgo de una rickettsiosis, el peso o la desnutrición. Otra pregunta acerca de la pediculosis y también se asocia a la transmisión de rickettsia. No, la pediculosis sabemos son piojos y transmiten otro tipo de rickettsiosis, no la fiebre manchada de las montañas rocallosas, son los tifos que conocemos, pero sí la pediculosis puede asociarse a otro tipo de tifos, que son, decía en un principio, que son enfermedades rickettsiales, pero no con una mortalidad tan alta como esta rickettsia. Muy bien. Muy bien. Pues muchas más felicitaciones también. Gracias. Si quieres, pues, muchísimas gracias, doctor Pablo Daniel. El Colegio de Pediatría te extiende reconocimiento por tu participación y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, realmente como vimos es una enfermedad muy importante, era un compromiso de nosotros que habíamos establecido en el Comité Interinstitucional convocado por la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, con la doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla y la doctora Lilia Élida García Rodríguez, a quien le mandamos un afectuoso saludo a ambas. Con lo anterior, damos por terminada nuestra primera sesión académica del presente año de manera formal. Ahora los invitamos a disfrutar la cena que a continuación se les servirá, recordando que la próxima sesión será el 16 de febrero de 2023. Les doy muchas gracias a todos por su asistencia, me da mucho gusto verlos. Buenas noches.